En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Con qué culpa tan grave, sueño blando y suave, pude en largo destierro merecerte, que se aparte de mí tu olvido manso. Pues no te busco yo por ser descanso, sino por muda imagen de la muerte. Cuidados veladores hacen inobediente mis dos ojos a la ley de las horas. No han podido vencer a mis dolores las noches, ni dar paz a mis enojos. Madrugan más en mí que en las auroras lágrimas a este llano que amanece a mi mal siempre temprano. Y tanto que persuade la tristeza a mis dos ojos, que nacieron antes para llorar que para ver. Tú, sueño de sosiego, los tienes ignorantes, de tal manera que al morir el día, con luz enferma vi que permitía el sol que le mirasen en poniente. Con pies torpe al punto, ciega y fría, cayó de las estrellas blandamente. La noche, tras las pardas sombras mudas, que el sueño persuadieron a la gente. Escondieron las galas a los prados y quedaron desnudas estas laderas y sus peñas solas. Duermen ya entre sus montes recostados los mares y las olas. Si con algún acento ofenden las orejas, es que entre sueños dan al cielo quejas del yerto lecho y duro acogimiento que blandos hallan en los cerros duros. Los arroyuelos puros se adormecen al son del llanto mío, y a su modo también se duerme el río. Con sosiego agradable se dejan poseer de ti las flores, mudos están los males, no hay cuidado que hable, faltan lengua y voz a los dolores, y en todos los mortales yace la vida envuelta en alto olvido. Tan solo mi gemido pierde el respeto a tu silencio santo. Yo tu quietud molesto con mi llanto y te desacredito. El nombre de callado con mi grito. Dame, cortés mancebo, algún reposo. No sea digno del nombre de avariento en el más desdichado y firme amante, que lo merece ser por dueño hermoso. Débate alguna vez mi tormento, gozante en las cabañas y debajo del cielo los ásperos villanos. Hállate en el rigor de los pantanos y encuéntrate en las nieves, en el hielo, el soldado valiente. Y yo no puedo hallarte, aunque lo intente, entre mi pensamiento y mi deseo. Ya pues, con dolor creo que eres más riguroso que la tierra, más duro que la roza, pues te alcanza el soldado envuelto en guerra y en ella mi alma por jamás te toca. Mira qué gran rigor, dame siquiera lo que de ti desprecia tanto avaro. Por él oró en que alegre considera hasta que da la vuelta el tiempo claro. Lo que había de dormir en blando lecho y da el enamorado a su señora y a ti se te debía de derecho. Dame lo que desprecia de ti ahora por robar el ladrón, lo que desecha el que envidioso celo tuvo y llora. Quede en parte mi queja satisfecha, tócame con el cuento de tu vara, oirán siquiera el ruido de tus plumas mis desventuras sumas, que yo no quiero verte cara a cara, ni que hagas más caso de mí que hasta pasar por mí de paso, o que a tu sombra negra por lo menos, si fueres a otra parte peregrino, se le haga camino por estos ojos de sosiego ajeno. Quítame, blando sueño, este desvelo, o de él alguna parte, y te prometo, mientras viere el cielo, de desvelarme solo en celebrarte.
Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los intensos y desgarradores versos que acabo de leer pertenecen al ciertamente extenso pero bellísimo poema titulado Al sueño, del genio Francisco de Quevedo y Villegas, miembro de la nobleza, político y prolífico escritor español del siglo de oro. Esta composición, que no debemos confundir con el célebre soneto Fue sueño ayer, mañana será tierra, encuadrado dentro de la poesía metafísica de Quevedo, se halla escrita en el tipo de estrofa denominada silva, en este caso consonante. Se considera al poeta del siglo I después de Cristo y nacido en Nápoles, Publio Papinio Estacio, famoso por ser el autor del poema épico La Tebaida, como creador de la silva. Mientras tanto, en la literatura española la introduciría en el primer decenio del siglo XVII Francisco de Quevedo, quien compondría 31 en total. No obstante, estos poemas fueron divulgados mucho tiempo después que los de Francisco de Rioja y Luis de Góngora, por lo que fueron estos quienes se llevaron la gloria de popularizar la silva en la métrica española. Góngora la empleó en sus extensas y fastuosas soledades de 1613, por ejemplo. A partir de entonces el culteranismo la asumió como su estrofa más característica y la usaron, por ejemplo, Pedro Soto de Rojas o Sor Juana Inés de la Cruz, en su Sueño primero de 1692, por ejemplo, entre muchos otros. Al sueño se considera uno de los mejores poemas de Francisco de Quevedo, al anticiparse a la poesía del romanticismo, dejándonos una maravillosa pero también inquietante visión del estado de ensoñación. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 88 y primero del curso 2025-2026. Es un placer reencontrarme con todos vosotros. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí de nuevo. Y es que el domingo 14 de septiembre se cumplen justamente 445 años del nacimiento en Madrid de don Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos, en el seno de una familia de hidalgo proveniente de la aldea de Bejorís, localidad del municipio de Santiurde de Toranzo, en las montañas de Cantabria. Su madre fue María de Santibáñez y su padre Francisco Gómez de Quevedo. El insigne y lúcido escritor fallecería asimismo un 8 de septiembre de 1645 en Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real. Pasó su infancia Quevedo en palacio y en la corte, donde se interesaría por la política. Su padre fue secretario de la princesa María, hija del emperador Carlos V y esposa de Maximiliano, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. También fue secretario de doña Ana María de Austria, cuarta esposa de Felipe II. Por otro lado, su madre fue dama de honor de la reina Ana María. Quevedo estudió con los jesuitas en el Colegio Imperial de Madrid. Posteriormente cursó estudios en las universidades de Alcalá y Valladolid. En la primera estudiaría lenguas clásicas, francés, italiano y filosofía. En la capital del Pisuerga siguió sus estudios de teología y patrística. Era Quevedo de una gran cultura, conocedor de ciencia de religión y de varias lenguas extranjeras, incluido el hebreo. Era tal su afán lector que, según se dice, cuando comía lo hacía entre dos atriles donde cabían 4 libros a la vez, edificando con ellos su mente mientras hacía lo propio con su cuerpo. Es un placer para mí, amigas y amigos, presentaros a la invitada esta tarde en la estantería. Ella, junto a otras y otros jóvenes poetas, participó en la primera edición del encuentro Versos Alternos, celebrado en el espacio La Tregua de nuestra ciudad el pasado mes de febrero, un evento organizado por el sello Proverso. En efecto, se trata de Candela Magdaleno, una escritora que tiene realmente mucho que decir y que también sabe decirlo. Magdalena, nacida en Mairena del Aljarafe hace 18 años, acaba de finalizar el bachillerato de Humanidades en el Instituto Albero de su ciudad de residencia, Alcalá de Guadaira, un centro donde tengo el gusto de contar con buenos amigos que además son grandísimos profesionales de la enseñanza.
Este curso nuestra autora comenzará el grado de Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla. Al encuentro Versos Alternos vino acompañada de su profesor y mentor Agustín Raposo Monte, escritor y compañero de publicación en Ediciones Enuida. Hoy Magdalena nos hablará de una relación con la literatura que le viene de familia, de su gana de escribir, de su visión de la poesía, así como de su proceso de creación y modelos. Por supuesto, y lo más importante para conocerla, será el hecho de que nos leerá varios poemas suyos. Candela, bienvenida a esta que es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en La Estantería. Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Candela Magdaleno. Me gustaría empezar mandando un saludo a los oyentes de La Estantería y por supuesto agradeciendo a Tomás que me ha concedido este honor de estar aquí hablando un poquito sobre mi vida poética. Yo conocí a Tomás en el evento de Versos Alternos donde recité un par de poemas y bueno, esto de recitar mis poemas es algo relativamente nuevo para mí. Siempre me ha gustado escribir y todo lo relacionado con el campo de las artes escénicas, pero me ha costado cruzar esa barrera. Yo comencé a recitar mis poemas en público gracias a la propuesta de la cantera de artistas organizada por Metapoética en Alcalá de Guadaira y pues a otras propuestas como el propio evento de Versos Alternos, por ejemplo. Sí es cierto que aunque lo de recitar he tardado un poco más en animarme, escribiendo llevo prácticamente toda la vida. Yo nací entre letras, entre libros y siempre se me ha ofrecido una relación cercana con la literatura. Y bueno, esto se suma a que mi padre es narrador oral de profesión, es cuentista, entonces la narrativa también es algo que de alguna forma me ha acompañado desde muy pequeñita y con lo que siempre me he sentido de alguna forma arropada o refugiada. Tal vez por esto mismo comencé escribiendo relatos cuando era muy pequeña, hasta que llegó un momento en el que me llamaba más otro tipo de expresión y fui derivando hacia la prosa poética sin saber muy bien de qué se trataba eso. De hecho, durante ese tiempo me resultaba muy incómoda la pregunta de «Oye, ¿y tú qué escribes?», porque realmente no sabía qué responder, no sabía qué era lo que yo estaba escribiendo. Y pues al final terminé acercándome más progresivamente a la poesía, que es principalmente lo que escribo ahora. Creo que aún no tengo la suficiente perspectiva para afirmarlo, pero creo sinceramente que ha cambiado bastante mi escritura en poco tiempo, aunque mantengo un poco el mismo propósito que cuando empecé, que es esa búsqueda del desahogo en la poesía, de alguna forma una vía de escape, tanto del exterior como de mí misma, principalmente porque me ha costado siempre expresarme abiertamente, exteriorizar lo que pienso, lo que siento y bueno, me cuesta verbalizarlo de forma literal y la poesía de algún modo me permite hacer esto de una forma más libre. Los primeros poemas que recuerdo haber leído y que me fueron gustando fueron los de Bécquer. No sé muy bien por qué, pero yo sentía cierto rechazo a la poesía. La tenía como muy estigmatizada, como algo muy cursi, pero poco a poco le cogí el gusto, gracias inicialmente sobre todo a una profesora de literatura que tuve, Elia Martín, y posteriormente otros profesores que me fueron ayudando también a encontrar diferentes perspectivas de esto. Empecé desde pues, lo que tenía más a la vista, Bécquer, como he dicho, Lorca, Rubén Darío, y a partir de ahí fui descubriendo. Yo diría que mis grandes descubrimientos fueron sobre todo Gloria Fuertes y Benedetti. De ambos me fascina la altura que alcanzan sin abandonar esa sencillez en sus poemas. Creo que es una poesía que, en mi opinión, es nada elitista y logra un nivel de reflexión y de sentimiento que me parece admirable. Y pues me sirvieron inmensamente estas lecturas, así como el apoyo cultural de personas de mi entorno, amigos, familia, otras personas que escribían, otros profesores, por supuesto, Agustín Raposo, que fue quien me transmitió la propuesta de Versos Alternos. Por otra parte, viniéndome más a lo contemporáneo, admiro muchísimo a poetas como Olaya Castro. Lo primero que leí suyo fue, si no recuerdo mal, del libro Las Escritas, como propuesta de Agustín en clase. Y también leímos más tarde, la leímos en clase de literatura universal con Pablo Macías,
que me ofreció también otro de mis grandes descubrimientos, que es el poeta William González Guevara, que para mí ha sido una apertura de ojos totalmente en la poesía. Y lo leí inicialmente con la propuesta en clase del poemario Inmigrantes de Segunda y posteriormente pues con el resto de su obra, que me parece absolutamente admirable. Y yo cuando leo cosas que me llegan de este modo tengo un poco una contradicción interna, porque por una parte me posiciono en esto es increíble, cómo puede alguien escribir así, pero a su vez intento nutrirme de ello, encontrar de alguna forma la manera de tomar inspiración de algo a lo que ni puedo ni pretendo parecerme. Pero en el fondo yo creo que es algo bonito ese proceso de eclecticismo poético, de tomar fuentes, inspiraciones y abrazarlas, aunque sepas que tal vez no es tu estilo de escritura, que es una poesía diferente, pero creo que siempre es nutritivo esto. Yo creo que la poesía que alguien lee evidentemente influye muchísimo en la que escribe, pero no tiene por qué haber una mímesis ahí. Y bueno, en cuanto a mis poemas, yo no considero que sea una poesía bonita. Creo que va más hacia lo expresivo que hacia lo bonito. Me gusta mucho recurrir al símil, a la ambigüedad un poco, el desdoblamiento identitario. Como pequeña muestra de esto que estoy diciendo, os dejo un poema titulado Recesión, que dice así. Todas las mañanas, al despertarme, despeinada, legañosa, le pregunto, ¿tú me quieres? Y se queda quieta y callada. La miro a los ojos, me mira a los ojos, parpadea inmóvil y no responde. ¿Tú me quieres? No sé si me ignora o me imita. Alzo mi mano, toco su dedo, dedo con dedo. Y cualquiera podría pensar que hasta mi huella dactilar y su huella dactilar, huella con huella, dedo con dedo, son idénticas, predestinadas a tocarse, como imantadas por los opuestos, idénticos. ¿Tú me quieres? Yo sé la respuesta y ella la sabe, pero es la misma lucha cada mañana. Habría sido sencillo si a la primera, hace ya años, me hubiera respondido. Podría darme por vencida, pero quiero ver cómo lo dice. ¿Tú me quieres? Ambos rostros se contraen de manera directamente proporcional. Separo el dedo y le dejo mi huella. Un paso adelante, ella me imita. Predestinadas. Aunque haga años que no veo el hilo rojo que unía su meñique a mi meñique. El cristal lo rompe todo. ¿Tú me quieres? Siempre, siempre llego tarde, por perder tiempo esperando, como si hoy, por algún extraño motivo, ella fuera a responderme. ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? Se me seca la garganta. Ella traga saliva. Siento su respiración en mi mejilla, sus pestañas casi rozando con las mías. Lloro, mi lágrima en su mejilla. Me acerco tanto a ella que el corazón se acompasa, los bombeos percusionan, y en voz muy baja, labio con labio, ojo mojado, garganta seca, en un susurro. ¿Tú me quieres? Pero el vaho tapa su cara, rompo los cristales. Regresaré mañana. Yo actualmente no tengo poemarios publicados, algunos de mis poemas se encuentran en el primer número de la revista literaria Cenizas. Uno de estos es Tropiezos, por ejemplo, que dice: huyo de la paradoja eterna del querer ser sin saberlo, siendo algo que no sabes ni siquiera si quisieras, del devenir estático que lucha en reposo por encontrar con el tiempo su determinación dispar, del corazón en el pecho de un alma destentaculada que abraza las voces con sabores diferentes, el querer ver y no abrir los ojos, porque quién sabe si eso sería peor, la teleología de un sinsentido acompasado, desvinculado de la aparente realidad,
la consecuencia de que, cuando creías que estabas siendo, no sabías que ya habías dejado de ser. Comprender que el fin de toda creación de existencia no está en terminar la búsqueda, sino en perderse por el camino. Y para terminar un poco con algunos de mis poemas, otro de los que están publicados en revistas, es el siguiente, que se llama Oda a la Moira. Madre de la vida, hija de Venus, de ojos infinitos y cabellos finos, llévame en tu barca por tus fríos ríos, déjame ir contigo a otra realidad. Sabes que eres algo que todos añoran, aquel que te mire no te podrá olvidar. Por tu boca salen alientos que dan vidas, en tu vientre nacen las olas del mar. Este último está publicado en la revista Autores, concretamente en el número 14, que salió hace poquito. Y sí es cierto que en la selección de poemas de este número se aleja un poco de lo que he comentado antes del estilo, y creo que llegan a ser menos existencialistas y un poco más esteticistas. Pero en general yo creo que mis poemas no son cómodos, tampoco pretenden serlo. Yo pienso que la poesía debe remover algo dentro del lector o del receptor, dejarle de alguna forma intranquilo, no cómodo. Y bueno, independientemente del tipo de poesía que guste a cada persona, yo únicamente deseo que tanto esta como la cultura en general, las diferentes expresiones culturales, artísticas, se cultiven y se promuevan con propuestas tan enriquecedoras y bonitas como lo es el propio programa de La Estantería que están ustedes escuchando. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por este rato de letras. En el espacio Desde la Raíz, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Vais a ver que los términos que vamos a tratar seguidamente se encuentran todos estrechamente relacionados entre sí por su significado. Comenzaremos por la voz ebrio. En latín de época posclásica, la bria briae era un vaso específico para el vino, en tanto que el preverbio ex indicaría la idea de sacar al exterior. Así pues, ebrius, proveniente de exbrius, en su origen significaría literalmente el que vacía el vaso o vasos de vino. En el término bria, asimismo, se encontraría el germen del sustantivo embriaguez, a través de ebriacus, voz de latín vulgar procedente a su vez de ebrius. Por otro lado, ebrius se relaciona con una raíz indoeuropea que sonaría más o menos como ege, que significaría beber. Esta raíz también estaría presente en la palabra latina sobrius, que se componía del prefijo se, que marcaba separación, y de ebrius. El sobrio, pues, sería el que se separa del estado de embriaguez. La relación con ebrius y su derivado ebriacus la vemos en el término ubriaco del italiano, que sabéis que significa borracho, así como en el francés ivre o ivrogne. Y en segundo lugar, pues tenemos la palabra borracho. Este término deriva directamente del latín vulgar ebriacus, que a su vez, como hemos visto, proviene de ebrius. El sufijo acho se añade con un tono a menudo despectivo o coloquial en castellano, intensificando el significado de ebriedad.
No obstante, para borracho también se ha sugerido una conexión con el catalán morratxa, botella o vasija, si bien esta teoría es menos aceptada. Y tenemos ahora el curioso término beodo. La palabra beodo proviene directamente del latín vivitus, participio del verbo vivere, que significaba beber. En latín vulgar, vivitus evolucionó a bebetus y luego a beudo, que finalmente daría origen a beodo en español. Por lo tanto, la etimología de beodo está directamente relacionada con la acción de beber como una actividad predominante en la persona, y su significado se refiere efectivamente a alguien pues embriagado o borracho. Y tenemos la palabra melopea. Este término proviene del griego antiguo melopoia, que significa literalmente arte de componer música o composición de melodías. Se halla formada de dos elementos: melos, sustantivo que significa canto o melodía, y el verbo o la raíz del verbo poieo, que significa hacer o crear, de donde ya sabéis que viene poeta o poesía. En la antigua Grecia, pues, melopea se refería en primer lugar a las reglas y prácticas para la composición de canciones. Con el tiempo, este término pasó al latín como melopeia y finalmente llegó al español, donde además de su significado original se usa coloquialmente para referirse al estado de embriaguez de una persona. Se relaciona con la idea de que los borrachos a menudo tienen la tendencia a cantar o entonar determinadas canciones de forma normalmente monótona o desafinada. Curiosa también es la palabra cogorza. El origen de la palabra cogorza, que se usa para referirse a una borrachera, proviene del antiguo verbo castellano corzar, con H intercalada, que significaba celebrar un banquete fúnebre. Este verbo, a su vez, posiblemente derivara del latín confortiare, que significa reafirmar, consolar o confortar. En estos banquetes funerarios, la bebida era un elemento importante para crear una situación propicia de manera que se consolase entre sí los amigos y los familiares. Con el tiempo, la palabra cogorza pasó a describir el estado de embriaguez resultante de esa situación de consuelo mutuo. Y por último, hablaremos del sustantivo kurda. Se considera que proviene del idioma caló. En esta lengua, kurdó significa borracho y kurdá o kurdela significa borrachera. También existe otra teoría que vincula su origen a la palabra francesa calabaza, courge, en referencia al recipiente para beber. No obstante, la teoría más aceptada es la de que habla de su origen caló. En el rincón de las historias, nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una temporada más en el programa para gran satisfacción de todos nosotros, amigas y amigos. Hoy nos trae un cuento titulado Obscuridades, un intenso relato que narra el encuentro carnal de un hombre y de una mujer en una noche cálida y húmeda. ¿Acaso hay algo más hermoso? Como ocurre siempre con las historias de su autor, esta de hoy seguro que a nadie dejará indiferente. Obscuridades. Aún no me ha sido posible olvidar aquella noche.
y las sucesivas, vulgares imitaciones no logran más que recordármela. Desde muchos días antes la había presentido. Después solo tuve que mirarla o desearla. Tal vez por ello, oculto en la noche, comencé a andar a trozos, a veces incluso parándome en seco y escuchando, hacia su habitación, sin haber soltado aún el vaso de ron que tenía en la mano, sin saber lo que iba o quería o estaba dispuesto a hacer. Cuando finalmente solté el vaso de cristal sobre la repisa del salón, aún no sabía lo que iba a hacer, ni por supuesto cómo se lo tomaría ella. Creo que esto último no me importaba entonces nada. En ese momento creo que fue cuando noté mi sangre fluyendo por todos los ríos de mi cuerpo, palpitando con fuerza en mis sienes y en mis testículos. El gran salón estaba a oscuras y desierto. Solo un pequeño punto de luz donde se concentraba todo el universo brillaba en el pomo de la puerta de su habitación. Con decisión acerqué mi mano, lo agarré y lo giré, pero necesitando, implorando incluso en el fondo salitrero de mis deseos, para evitar la perdición, eso creía entonces, que el pestillo estuviese echado por dentro. Mas el pomo giró, y sin ningún obstáculo ni ningún ruido, la puerta se abrió dulcemente. Pude oler el cuerpo y la respiración de la mulata. Rápidamente, como un felino, traspasé el umbral y cerré el pestillo a mi espalda. Quieto, escuché y velé silencioso el fluir de su sueño. Lentamente fui quitándome la ropa mientras no podía dejar de contemplarla en la oscuridad de la noche ni un solo instante. Ella seguía dormida, desapasionada, o eso creía yo. Cuando estaba completamente desnudo me acerqué a su cama. La mulata, de piel de melocotón, en silencio, tenía los ojos abiertos. Creí entonces que tal vez ella me estuviese esperando. Iluso. ¿Desde cuándo? Quizá desde que yo la presintiera. Todavía antes de ver sus ojos abiertos, pude contemplar la silueta de la mujer yaciendo sobre el lecho. Sus formas eran redondas, como colinas antiguas dibujadas por el viento y por el agua. La piel de sus brazos y de sus muslos brillaba en la noche. Hacía calor y la humedad era incluso violenta. Ninguna brisa recorría la habitación, aunque la ventana abierta dejaba penetrar un leve rayo de luna. Sentí con fuerza el deseo irrenunciable de ver el cuerpo fibroso y desnudo de la mulata. Sentí enorgullecerse mi glande, independiente, liberándose del prepucio. Sentí también cómo mi pene comenzaba a cobrar vida, no como antes, sino con una fuerza hacía tiempo olvidada, prehistórica. Se erguía tal si hubiera sido convocado a una cita ineludible y vital. En ese momento, creo, desaparecieron definitivamente todas mis dudas, si es que en algún momento llegara a tenerlas. No las recordaba entonces, tampoco las recuerdo ahora. Cuando me acerqué a la cara de la mulata
y alargué mi mano derecha para intentar taparle la boca, vi sus ojos abiertos. No llegué a tocar sus labios, porque ella ya había tomado mi mano con la suya y la había depositado lentamente sobre su hombro. Acerqué mis labios a los de ella y noté el sudor y el vaho caliente que salía de su boca. Ahora puedo recordar su extraño olor a naranjas agrias. Nunca había estado tan cerca de ella, ni de ninguna otra mujer, salvo de mi esposa. Noté cómo se removían mis testículos en su bolsa. Mientras le retiraba el camisón, empecé a besarla y a pasarle la lengua por toda su piel de seda. Después empezó ella a hacer lo mismo con mi piel. Nuestros cuerpos mojados se estremecían. Tal vez sudábamos. Todo está envuelto en una densa niebla que me aleja de mis recuerdos de esa noche. Sus nalgas, de esto estoy seguro, eran duras, fuertes, incluso musculosas. Estuvimos un largo rato besándonos, chupándonos, mirándonos, deseándonos, acariciándonos, respirándonos, olfateándonos, babeándonos, retorciéndonos, estremeciéndonos, apeteciéndonos, enlazándonos, peleándonos, mordiéndonos, apresándonos, derritiéndonos, calcinándonos, buscándonos, huyéndonos, entregándonos, hasta que decidí penetrarla con fuerza por detrás, bien regada mi verga con los flujos de su vagina, mientras con mi mano derecha le acariciaba el clítoris, con la misma mano con la que antes quisiera inútilmente taparle la boca. He de reconocer que me costaba penetrarla, pero ella, empujando, me pedía con su rostro serio y entregado que siguiera, que no cejara, que no retrocediera, que no huyera. Disfrutaba mirándola y sintiéndola deshacerse, chorrearse. El sexo no es para cobardes ni para remilgados, creo que llegué a pensar. O tal vez esto ocurriese después. Entonces aprendí, creo también, que el sexo o es mezcla temeraria y audaz de fluidos, de saliva, de semen, de olores, de alientos, de sudores, también de deseos, o no es nada. Vuelve a estar con nosotros, amigas y amigos, nuestra querida compañera, la escritora Lourdes Delgado, con su sección Historia de Cronopios y de Fama, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos.
Esta semana, primera del curso, Lourdes nos expondrá la biografía y el pensamiento del escritor, doctor en ciencias físicas y matemáticas, así como pintor autodidacta Ernesto Sábato, quien naciera en 1911 en Rojas, provincia de Buenos Aires, falleciendo en 2011 casi a los 100 años. Asimismo, Lourdes tratará su conocida y fascinante novela El túnel, que marcaría toda una época. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama con las que no dejamos de disfrutar y de aprender. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra yo había visto una muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo de la gente sin túnel, y quizás se había acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había visto el espectáculo de mi insalvable soledad. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy os traigo al hombre al que los pájaros de la niñez se le transformaron en murciélagos y se fueron chocando contra las paredes de su túnel, al hombre que quedó para siempre atrapado solo, profundamente solo, en ese molino harinero donde vivió su infancia, y que no hizo otra cosa que buscar ventanita por donde se le colara la vida, al hombre que estuvo toda su existencia soñando con la muerte, porque nunca supo cómo se vive la vida. Hoy hablamos de Ernesto Sábato. Sábato nace en Rojas en 1911. Rojas era un pueblecito rural de La Pampa. Sus padres eran italianos, eran calabreses del sur de Italia y emigraron a Argentina con la crisis del Meridione, que había empujado a millones de italianos del sur a abandonar su tierra por huyendo de la pobreza y de la falta de trabajo. Y bueno, el principal destino fue Argentina porque Argentina tenía un plan de repoblación estatal. Querían introducir la civilización en la barbarie y pensaban que la mejor manera de repoblar aquellas tierras salvajes eran trayendo inmigrantes europeos. Regalaban casa y tierra. Los Sábatos fueron una de esas tantas familias, de esos tantos italianos que emigraron. Sábato fue el penúltimo de 11 hijos. Estos niños crecieron en un ambiente cuartelario de lo más cruel y perturbador. Fue sonámbulo durante mucho tiempo, tenía pesadillas terribles con su padre. Su padre era un auténtico monstruo, era un hombre muy severo que les pegaba palizas de muerte y les imponía una educación muy espartana. Escribe el pobre Sábato al respecto. La tierra de mi infancia, como un pueblo estremecido por fuerzas extrañas, se hallaba invadida por el terror que sentía hacia mi padre. Lloraba a escondidas porque nos estaba prohibido hacerlo. Y para evitar sus ataques de violencia, mamá corría a ocultarme debajo de su cama. Con tal desesperación mi madre se había aferrado a mí para protegerme, que acabó aislándome del mundo. Convertido en un niño solo y asustado, desde la ventana contemplaba el mundo de trompos y escondites que a mí me había sido vedado. Como vemos, el padre de Sábato tenía muchas similitudes con el padre de Franz Kafka, otro monstruo autoritario que dominó la vida y la obra del autor checo, hasta que Kafka se atrevió a enfrentarlo en cartas al padre. Sábato nunca fue capaz de enfrentar al suyo y se sumió en un mundo de tinieblas y confusión del que jamás lograría salir. Para escapar de este infierno llamado familia, como no podía ser niño porque su padre no se lo permitía y no se podía evadir entonces a través del juego, como hacen los niños, tuvo que refugiarse en las páginas de los libros. Leyó a Julio Verne y a Salgari y buscaba en esas líneas, en esas páginas, las aventuras que no podía vivir en el mundo real. Y así salía por unas horas de ese molino harinero donde vivía encerrado y de la furia de su padre. A la edad de 12 años lo mandan a La Plata para que pueda continuar con sus estudios y bueno, este momento fue para Sábato muy, muy duro porque fue la primera vez que se separó de su madre. Lloraba por las noches, se sentía profundamente solo, desarraigado y además sufría el desprecio y las burlas de sus compañeros por ser pueblerino y un niño raro. Un día, le sucede un episodio con este grupo de muchachos desgarrador, ¿no? Él pintaba y entonces se fue al bosque con sus acuarelas, con su
y con sus lienzos. Y bueno, este grupo de abusones pues les rompió los colores, se burlaron de él, y Sábato entonces comprueba que el mal no está solo dentro de su casa, sino que también está fuera, está en el mundo, un mundo con el que va a vivir eternamente divorciado. Sábato en la escuela, por tanto, no encuentra el grupo, que es lo que lo que nos conecta en realidad con la vida, y bueno, esa etapa la vive profundamente solo y sintiendo la ausencia de su madre. Una mañana está en clase, la profesora plantea un teorema geométrico y esto fue toda una revelación para Sábato. Sábato, que estaba lleno de pesadillas, de delirios, que era sonámbulo, que tenía que lidiar cada día con ese caos interno que él tenía, descubre con las matemáticas el mundo platónico, perfecto, racional. Desde entonces se focaliza ahí. ¿Por qué? Porque las matemáticas le proporcionan el equilibrio que él necesita para enfrentar todo eso que le pasa. Y además lo esperanzan hacia la idea de que existe un mundo en armonía, de que existe un mundo ordenado, que tiene sentido y que tiene todas las respuestas a las preguntas, mientras que el mundo de verdad casi nunca tiene respuestas. Es por eso que se matricula posteriormente en la universidad en matemáticas y física. Ahí se vincula con grupos comunistas y bueno, con el golpe de estado de Uriburu en 1930, Sábato se ve obligado a ingresar en la clandestinidad, tiene que dejar La Plata, se va a Avellaneda para esconderse porque Avellaneda era el centro obrero más importante de la época en Argentina. Es buscado con ahínco por la policía anticomunista y bueno, su vida se convierte realmente en una fuga. Vivía bajo amenaza de tortura y de muerte y estaba permanentemente huyendo. En realidad Sábato se pasó su vida así, en fuga, ¿no? Primero huyendo del padre, luego de los anticomunistas y posteriormente de sí mismo. Una tarde su novia Matilde se presenta en la pensión de mala muerte donde él vive clandestino y le dice que se ha escapado de su hogar. Por este motivo, Sábato nunca, a pesar de los pesares, la abandonó. ¿Por qué? Porque Sábato en ese momento comprende que este es un gesto de profundo amor, porque sabe lo fácil que es querer escapar de un hogar donde a uno lo desprecian, pero también lo difícil que tenía que ser hacerlo de una familia donde a uno lo aman. Matilde estuvo al lado de Sábato siempre, cuando no era nadie, cuando había miseria. Además lo sostuvo en las depresiones de Sábato que eran recurrentes. Sábato durante los periodos depresivos se encerraba en sí mismo, podía pasarse meses sin decir palabra y además quería matarse. Matilde salvó del fuego parte de la obra de Sábato y estuvo con él a pesar de, miró para otro lado a pesar de saber de las aventuras amorosas de su marido. Cuando ella murió, el mundo de Sábato se quedó mudo, en silencio, como un cementerio. Sábato es secretario de las Juventudes Comunistas en Argentina, pero bueno, llega un momento en el que empieza a manifestar dudas. Ve a Stalin con ojos de desencanto, como le sucedió a Camille, y el partido, que ve que se está produciendo una desviación en el del comunismo, lo quiere mandar a las escuelas leninistas de Moscú. Sábato, cuando recibe esa orden, está en Bruselas, en una convención de las Juventudes Comunistas con otros países, y bueno, cuando termina esa convención, en vez de partir para Moscú, como lo había establecido el partido, se escapa a París. En París no tiene dinero, no tiene trabajo y no tiene una red de amigos y de familiares. Entonces lo pasa realmente mal, dormía a la intemperie hasta que alguien lo rescata. Un portero excomunista se apiada de él y lo aloja en su propia habitación, le cede la mitad de su cama y le cede una manta. Y le da sobre todo esperanza para creer en el hombre, que como dijo Pascal, es un gusano, pero también puede ser un héroe. Un héroe que ve que un hombre se ha desplomado sobre el asfalto de la vida y que se está desangrando. Se agacha, le acaricia el pelo, lo pone en pie, le ajusta las gafas y le da la mano y lo ayuda a caminar por el mundo. Sábato está solo en París y se siente como un náufrago. No hace más que dar manotazos de ahogado para intentar aferrarse a algo hasta que logra volver a restablecer el equilibrio y
¿Cómo lo hace? Pues con la tabla de salvación de las matemáticas. Va a una librería, roba un libro de matemáticas, lo abre y vuelve a sentir que todo está en su sitio. Regresa a la Argentina y comienza su doctorado. Termina el doctorado brillantemente y bueno, lo becan para ir al laboratorio Curie a París. Vuelve de nuevo a París y esta vuelta es decisiva en su vida porque supone el rescate de su verdadera identidad. Una identidad que él se había visto obligado a soterrar para poder sobrevivir a los traumas causados en su infancia. Sábato en esos momentos está de vuelta de muchas cosas, ya ha hecho la experiencia revolucionaria y está haciendo la científica, que son las dos experiencias más grandes que podía hacer un hombre de su tiempo. Sábato está emocionalmente hundido y de nuevo está en un mar, está extraviado, está perdido y encuentra como tabla de salvación aquí la literatura. En París, Sábato se convierte en una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por el día era físico y por las noches era artista y se encerraba en los bares a beber y a hablar con los surrealistas. Allí conoce a alguien que para él es crucial, Oscar Domínguez, un pintor surrealista con el que Sábato trae una fuerte amistad. Domínguez era un ser extraño y ahí yo creo que en esa extrañeza y en ese carácter aislado para adentro encuentra a Sábato un igual. Fueron muchas veces botellas de coñac en mano en las que esos espíritus atormentados se sentaron frente al Sena con la intención de acabar de una vez por todas con eso que aquellos que viven llaman vida. Pero Sábato cuenta que él siempre acababa retirándose del plan de aniquilación, dejando la muerte para mañana o para pasado mañana. Domínguez lo haría años después solo, como se cumplen estos actos metafísicos, pero no tan poéticamente como Virginia Woolf o Alfonsina Storni, volviendo al inicio de todo, al agua, sino que tomó una manera más fuerte de decirle al mundo que había sido sobrepasado por la vida y que no lo entendía, y se cortó las venas en su estudio. Sábato lo va a inmortalizar en su novela sobre héroes y tumbas. Domínguez fue muy importante, sí, pero lo que produjo el vuelco definitivo en la vida de Sábato fue la separación del átomo de uranio, con el que se fabrica la bomba atómica. Sábato entonces abandona el laboratorio y no vuelve a pisarlo más porque comprende que aquello que a él le pareció orden, es decir, esa ciencia que a él lo había salvado, va a sembrar el caos y la muerte en el mundo. Se produce una ruptura de su sistema de creencias y entra en una profunda crisis existencial de la que jamás se va a recuperar. Rompe así con el racionalismo y se reconcilia con esa parte suya que siempre tuvo debilidad por la literatura. Regresa a Argentina, ha renunciado a la ciencia y por tanto a las condiciones económicas que le ofrecía su trabajo. No tiene más remedio que refugiarse en un rancho en Córdoba y viven en unas condiciones de absoluta miseria, pero allí encuentra la paz para poder reconciliarse con su otro yo, con ese ser que estaba lleno de delirios, de confusión, de angustia, con ese ser que era paradójico, indomable y que él siempre había intentado reprimir. Aquí se empieza a convertir en escritor. Escribe su primer libro, Uno y el Universo, que es un libro de ensayo y es una confesión en alto de que uno está solo y a veces, como decía la Vilariño, más solo que nunca. Ya Sábato sin ciencia emprende el camino de vuelta a sí mismo y frente a un universo indiferente a los sufrimientos y a la trágica condición humana. Sábato, tiene aquí un encuentro de lo más sorprendente. Conoce a un joven médico que está de paso y que recorría todos estos pueblecitos curando a los nadie. Ese médico era nada más y nada menos que el Che Guevara. Sábato no está bien emocional y espiritualmente, está en una profunda crisis existencial, siente la pulsión del suicidio y, vuelve a París porque le ofrecen un puesto en la UNESCO. Este temblor existencial que él siente lo resuelve aferrándose a las teclas de la máquina de escribir y comienza así a escribir ya novela propiamente dicha. Comienza con El túnel, de la que hablaremos a continuación. Está escribiendo la novela que lo va a catapultar a la fama internacional. Sábato llega entonces a la conclusión que el arte es la respuesta, que en un tiempo de crisis total solo el arte puede expresar la angustia y la desesperación del hombre.
No hay nadie que haya jamás escrito, pintado, esculpido, construido o cantado a no ser para salir del infierno. En la UNESCO no dura mucho, vuelve a Argentina y empieza a trabajar de profesor en la universidad y bueno, a raíz de un artículo que escribe sobre la afición de Bioy Casares, la revista Sur pues lo acepta como parte, ¿no?, de ese círculo y bueno, ahí conoce a Borges. Sábato era admirador profundo de Borges, de su obra, pero bueno, tenían muchas discrepancias a nivel político. Ambos estaban en contra de Perón, pero por razones diferentes. Sábato admiraba la revolución social que introdujo Evita en Argentina, cosa que horrorizaba a Borges, que era muy aristocrático. Influenciado por el surrealismo, el existencialismo y por los grandes de la literatura rusa, sobre todo por Gogol y por Dostoyevsky, comienza su aventura en la escritura. Año 48, publicación del Túnel, es rechazado por todas las editoriales argentinas y bueno, lo publica su revista Sur. Llega a manos de Camus, Camus se queda maravillado y un año después se publica en París gracias al escritor argelino. A partir de entonces el Túnel se convierte en bestseller y bueno, y empieza Sábato a ser reconocido como una figura literaria inquietante. Luego viene otro libro de ensayo, Hombres y Engranajes, que es un libro ensayístico con una crítica al mundo tecnólatra y cientificista, y os lo recomiendo porque no tiene desperdicio. Ahí encontramos al Sábato más lúcido y al Sábato más mordaz. En los años sucesivos terminará de publicar las dos novelas que completan la trilogía sabatiana junto con El Túnel, sobre héroes y tumbas, de lo mejor de este hombre, sobre todo El informe sobre ciegos, literatura experimental que recomiendo absolutamente. Sábato rompe cualquier molde novelístico y bueno, continúa con Abaddon el Exterminador, novela por la que le conceden en el 1984 el premio Cervantes. Sábato mezcla géneros, ensayo con ficción, poesía con prosa, reflexión filosófica con meta literaria, para conseguir con ese hibridismo y esa mezcla de elementos expresar la totalidad del ser humano, de su existencia llena de contradicciones. Escribe Sábato al respecto de lo que tiene que ser el arte. En realidad sería necesario inventar un arte que mezclara las ideas puras con el baile, los alaridos con la geometría, algo que se realizase en un recinto hermético y sagrado, un ritual en el que los gestos estuvieran unidos al más puro pensamiento, y un discurso filosófico a danzas de guerreros zulúes, y una combinación tal vez de Kant con Jerónimo Bosch, de Rilke con Gengis Khan. Esta es la misma concepción del arte que aplicaba Franco Battiato a su música y a su pintura, y me viene a la mente su Voglio vederti danzare. Sábato publica muy poco porque, como Gogol, él lo que escribía por la mañana lo pasaba por el fuego por la noche. En el año 98 deja de escribir. Él, bueno, nos dice que lo hace por sus problemas con la vista. Pero bueno, yo creo que Sábato cerró el libro definitivamente porque ya no tenía nada que decirle al mundo. Sábato fue el hombre que habitó el túnel viviendo la vida a través de una ventana y nunca a cielo abierto. Fue el héroe con la tumba a cuestas, el héroe al revés, pero el héroe al fin y al cabo. Ese que va por las cloacas avanzando, pero avanzando ¿para dónde? En la oscuridad de esas tinieblas, de ese mundo abominable donde él vivía. Sábato fue un enfermo de un temblor existencial que combatió aferrándose a las teclas de su máquina de escribir, a la maga, a la que nunca supo si volvería a encontrar, a los versos, al whisky y cada loco con su tema. Fue el hombre que entendió que el otro es solo una estrella fugaz que se ve solo a través de una ventana y que el amor no es más que una bonita pausa en mitad del desierto. El libro que os quiero recomendar en esta ocasión es El Túnel, novela de alto impacto entre la intelectualidad, caracterizada por una tensión intensa tan extrema que no podemos parar de leer.
Novela extremadamente condensada donde no hay nada superfluo. Lo que hace aquí Sábato es una auténtica genialidad. Comienza desvelando al asesino desde la primera línea. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne, y con este inicio invierte los parámetros de la novela negra tradicional. Es un inicio que es toda una declaración de intenciones. Sábato no pretende construir una novela ad hoc, sino escudriñar las intenciones, las motivaciones, los pensamientos y las emociones del protagonista al más puro estilo dostoyevskiano. Estamos en la mente del asesino, en su túnel, y lo más curioso es que se trata de un personaje complicado, molesto, y por tanto no debería suscitar la simpatía del lector, pero Sábato lo construye tan bien que llega un momento en el que logramos incluso entender su pensamiento distorsionado y empatizar con su sufrimiento, que al fin y al cabo es el sufrimiento de todos nosotros, la imposibilidad de comunicarnos con el otro. El túnel es una novela psicológica con muchísima profundidad. En menos de 150 páginas, Sábato hila algo que no es tan fácil de conjugar: los temas existencialistas, cómo sale uno del túnel de su propia soledad, y esto lo intrinca con una historia individual, terrena, física, como es la historia de Juan Pablo Castel y María Iribarne. La novela está contada en primera persona, la cuenta Juan Pablo Castel, que es un pintor de éxito que en ese momento se encuentra en la cárcel y decide desde su celda contar su historia, cómo fue que llegó a asesinar a María. Esta novela es una confesión, sí, pero es algo más. Es un acto psicoanalítico para intentar comprenderse, para explicarse cómo es que asesinó a la única persona que podía comprenderlo en el mundo. Castel es un artista y bueno, como a muchos artistas, le da miedo enfrentarse al mundo así como está hecho. No sabe cómo se vive la vida, no tiene amigos, no tiene a nadie y está muy aislado. Intenta entonces a través de su arte comunicarse con alguien, aunque solo sea con una persona. El túnel es la novela de la soledad del hombre contemporáneo, y para entenderla en su totalidad hay que profundizar un poco en este problema metafísico. La soledad quizá no esté conectada con lo de afuera, como tendemos a pensar, sino con la relación que tiene uno consigo mismo. La mayoría de nosotros huimos de esa relación privada porque tememos lo que vamos a encontrarnos, nos provoca inquietud, desasosiego, caminar por los contornos de nuestro propio abismo. Esto lo explicó muy bien Schopenhauer. A solas con nosotros mismos, dice, vamos a encontrar el logos. El logos no es más que ese diálogo interno lleno de pensamientos y emociones que habitan dentro de nuestra mente. Dependiendo del diálogo que establezco conmigo y del carácter de mis pensamientos, así de positiva o de negativa es mi relación con la soledad. Las personas que tienen pensamientos positivos y motivadores hacia su persona son los solitarios. Los solitarios están solos porque quieren, por voluntad propia. Su soledad es una autoelección y se sienten cómodos en ella. Lleva esa soledad implícita como una carga de búsqueda, y estas personas normalmente se iluminan y suelen ser los santos, los profetas, los filósofos y algunos artistas. Hay muchos solitarios que llegan en su soledad al máximo de la reflexión. Eso le pasó a la escritora brasileña Clarice Lispector en su novela La pasión según G.H. En esta novela ella consigue explorar todos y cada uno de sus espacios vacíos hasta llegar incluso al encuentro kafkiano con una cucaracha con la que se simbiotiza. A veces, pues para poder encontrarnos con nosotros mismos, necesitamos vivir como náufragos, necesitamos vivir en nuestra isla. Este es el caso de Clarice. Frente a los solitarios, a aquellos que se sienten cómodos con su soledad, están los solos. Y nuestro protagonista, Juan Pablo Castel, pertenece a esta raza de hombres que establecen un logos, un diálogo consigo mismo demoledor, donde sus pensamientos negativos lo llevan absolutamente a la aniquilación. Estos no se sienten cómodos con su soledad, la viven como una condena, tienen como una voz interna que los destruye, y esto lo vemos muy bien en el túnel, en la novela. Dice Castel: mi cabeza es un laberinto oscuro, a veces hay como relámpagos que iluminan algunos corredores. Nunca termino de saber por qué hago ciertas cosas. La mayoría de nosotros no somos solitarios,
sino solos. Es verdad que no llegamos a los límites del personaje del túnel, quizás porque para llegar a enloquecer se necesite un aislamiento demasiado extremo, que fue el caso, por ejemplo, de Nietzsche, ¿no? En realidad, lo único que busca el ser humano es que lo quieran, que lo mimen. La sensación de soledad tal vez sea ese sentir que no llega nadie con la caricia justa. Y entonces cuando esa mano que frene enero no llega a tiempo o no llega nunca, uno se acaricia con la música, con los libros, con la comida, con las drogas o con el alcohol. Hay mucha falta de abrazos en las cervezas de un hombre que bebe solo en la barra de un bar para salir de su túnel, o en aquella mujer que devora la nevera en el silencio de la noche. El hombre que mejor expresó la soledad fue el escritor portugués Fernando Pessoa, que fue el hombre más solo del mundo, que tuvo que inventarse a otros, a los heterónimos, con los que hablar para no morirse de silencio. La soledad vive, pasea, respira y clama en cada una de las líneas de su libro del desasosiego. Léanlo. El libro es una maravilla, además de un consuelo, saber que uno no es el único desasosegado a tiempo completo. Cuando el solo es un artista, intenta salir de su túnel creando un puente de comunicación a través de su arte. Y esto es lo que hace nuestro protagonista. Pinta un cuadro, Maternidad, que es una madre que está mirando cómo juega su hijo, con un mensaje minúsculo, apartado en un ángulo remoto de la escena principal, en una esquina, pone una ventanita y dentro de ella hay una mujer que mira al mar solitario como si estuviese esperando algo. La ventanita en realidad es un retrato íntimo, es una autoconfesión de la profunda soledad irremediable de nuestro protagonista, pero nadie la nota, ni el público ni la estúpida crítica, porque la mayor parte de la gente solo ve lo evidente. Nadie mira con el corazón, suelen mirar con los ojos. Solo lo nota una mujer, que se para delante del cuadro, lo mira con el alma rota, con sus miedos, con su melancolía, y esa mirada nada tiene que ver con la mirada estética. Era la mirada de aquel que reconoce en el otro su propia tragedia humana, su propia soledad. En ese momento, Castell encuentra su sentido de vida, su solución a la soledad, que es María. Pero Castell es el Asterión de Borges, es ese minotauro solo que lleva como la mujer de la ventanita de su cuadro toda la vida esperando que venga Ariadna y le lance la punta del ovillo para salir al mundo de la gente sin laberinto. Pero los minotauros son mitad hombres y mitad monstruos y acaban por su naturaleza como Asterión matando a toda compañía. Nadie sale vivo del laberinto. Decía Aristóteles que para vivir solo uno tenía que ser o una bestia o un dios, y Nietzsche dijo que había que ser ambas cosas, y yo coincido con el alemán. Castell, que hasta ahora ha sentido su soledad como una condena, necesita vincularse a toda costa con otro ser humano. Cuando uno se vincula con otra persona, la relación es proactiva y se basa en compartir, pero Castell ha pasado tantos años aislado que está hambriento de otro. Cuando uno ha padecido de soledad toda la vida, lleva siglos soñando con otro, hay algo de fusión en su forma de entender las relaciones y de entender sobre todo el amor. Es ese planteamiento platónico que tanto daño ha hecho a los enamorados, porque obvia totalmente la premisa lacaniana de la otredad en el amor. Platón en su banquete nos dice que somos la mitad de alguien, y es por eso que para no sentir esa falta, esa ausencia de esa parte de nosotros mismos que nos falta, tenemos que salir ahí fuera y tenemos que encontrar nuestra otra mitad, carne de mi carne y sangre de mi sangre, y hasta que no lo encontremos no nos sentiremos completos, no nos sentiremos una unidad. Castell piensa en estos términos, en términos platónicos, cree que ha encontrado a su media naranja, cree que María es la única persona en este mundo que es como él, que puede completarlo. La ve como esa luz al final del túnel, pero en cuanto empiezan a relacionarse de verdad, surgen los desencuentros, la incomunicación. Castell se empeña en que María encaje en sus expectativas, en la idealización que tiene del amor, sin advertir que la realidad es que el otro es otro, que no es ningún espejo ni ninguna mitad de nada.
María, que era la luz en un principio, empieza a llenarse de sombras. No es amor lo que siente Castell en realidad, es algo mucho más profundo, es algo mucho más grande, es algo mucho más existencial. María simboliza la anulación de su soledad. Por vez primera, en este maldito universo indiferente a su sufrimiento, parece que hay alguien que lo entiende, y sobre eso Castell construye un puente, pero un puente frágil sobre el abismo, porque María es otro, y cualquier puente construido sobre la premisa de la simbiosis absoluta es un descenso de nuevo a los infiernos y al vacío. Castell, con todos esos desencuentros, ya no se fía de María, y la mente suya, la mente de Castell, entrenada para el análisis riguroso, se pone en marcha y elabora todo tipo de pensamientos. La castiga por ser otra, por vivir la fuga de la soledad y del vacío a su manera, como puede, y la somete a escrutinio, y cada silencio, cada palabra dicha, cada gesto, la inculpan. El amor se convierte entonces en un interrogatorio. Castell la presiona, la ahoga con su necesidad de absoluto, de certezas. Castell pretende aprender la realidad, que es magmática, como decía Pirandello, que es cambiante, que no tiene sentido con su razonamiento, y la realidad no se deja pensar. La vida es para vivirla y no para pensarla. Cuando se empieza a pensarla, se empieza a perderla, y es por eso que le es imposible vivir a María, porque no hace otra cosa que razonarla. La mente de Castell es un arma letal. Para poder comunicarse con el otro hace falta muchas veces no solo el raciocinio, no solo la mente, sino hace falta a veces usar el corazón, porque hay cosas que solo se explican a través de los sentimientos. Pero cuando la razón se divorcia del corazón, pare monstruos y no libera, sino lo que hace es que construye cárceles de las de alta seguridad, y de esas no se puede escapar uno. Castell no busca entonces comunicarse con María, conocer su historia, su otredad. Él busca que María encaje en su vida, en sus pensamientos. Esto no es buscar comunicarse, esto es, como lo llamó Sartre, el infierno está en los otros. El otro es un infierno porque es otro y no lo entendemos, y por tanto es incontrolable, imprevisible. Castell la mata, lo razona fríamente, hay que eliminarla, aniquilarla por completo. Si la ventanita que los comunicaba se ha cerrado, hay que reconstruir el muro entero, para que no pase nada, para que no pase el amor, la vulnerabilidad, para que no pase una brizna de sentimiento. La enfrenta en su casa y la apuñala. De nuevo está solo en el mundo, y esta soledad pesa mucho más porque con la muerte de María se le han muerto también todas las posibilidades, todos los sueños, y en ese silencio que sigue a la aniquilación del otro y su vuelta al túnel, ahí no hay paz alguna. Ahí lo que hay es eco, el eco de un grito que dice: uno siempre está solo, pero a veces está más solo que nunca. Nacemos solos, vivimos solos y moriremos probablemente solos, y el mundo no tiene posibilidad de habitabilidad sino a través del arte. Castell vuelve al túnel, desanda el camino andado y recomienza, esta vez desde la cárcel, construyendo un nuevo puente de comunicación, esta vez a través de la literatura. Está buscando, dice, al menos una persona que pueda comprenderlo entre las millones de personas que lo leerán, que leerán su confesión, y de nuevo pone a girar la rueda. Aquí tenemos nada más y nada menos que el dilema del puercoespín. Decía Schopenhauer que somos una especie de puercoespín. El frío del invierno, que trae consigo la soledad, nos castiga. Para buscar el calor del cuerpo ajeno nos aproximamos al otro, y el efecto inevitablemente de ese acercamiento es que los puercoespines nos perforan a causa del dolor, a causa de sus heridas. De nuevo nos quedamos aislados y el frío aumenta, e intentamos volver a ese roce, pero con el mismo resultado. Solo somos libres, pero pasamos mucho frío. La solución al dilema del puercoespín es que tendríamos que marcar una distancia de seguridad, donde se encontrase el calor necesario y se evitase el ataque. Pero esto es muy complicado. ¿Cuál sería el punto exacto que contenga el calor suficiente y la lejanía necesaria entre dos puercoespín dolorosos?
Hay dos grandes dolores que enloquecen al hombre: el dolor de la soledad y el dolor del contacto con el otro. Al final, de una manera u otra, estemos del lado que estemos, siempre salimos dañados. Queridos cronopios, no se queden en el túnel esperando que se abra una puerta en un muro de piedra. Llamen a los picapedreros. Al otro lado del muro los espera Tisbe. Abran ventanas por donde entre el mundo y cuando pierdan los miedos, rompan los cristales a gritos de sí a la vida y salgan fuera a contemplar el cielo abierto y a bailar bajo la lluvia. No tengan miedo de tormentos y de tormentas. No busquen mares donde naufragar, no sean como la nave condenada a la que la tripulación abandona su suerte lanzándose al mar, no sean esa nave que vaga durante años, sola, fantasmal, oxidada, con las velas rotas, para acabar en las profundidades. No inventen islas donde retirarse para no sentir agravios, son la antesala de la locura. Acabarán hablando con una pelota a la que llamarán Wilson. El otro no es garantía de compañía, pero la soledad tampoco. No se queden solos. Hagan como el triste hidalgo, no abandonen nunca, sientan bajo sus talones el costillar de Rocinante y vuelvan una y otra vez al camino con la daga bajo el brazo. Vayan a buscar la caricia del otro, es lo único que nos salva. Estamos aquí y ahora hoy, en este momento preciso, porque alguien nos dio su mano y nos salvó del frío. Y no lo olviden, en tiempos oscuros nos ayudan aquellos que han sabido andar en la noche. Amigas y amigos, quiero darle la bienvenida a la que será una nueva colaboradora habitual en nuestro programa. Hemos tenido la oportunidad de escucharla la pasada temporada en un par de ocasiones en que nos acompañaría como invitada. Se trata de la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside Loreto Perera García, quien inaugura hoy su sección Un tiempo para leer. En ella, Loreto nos hará una serie de interesantes y precisas sugerencias y reseñas literarias basadas en sus variadas y acertadas lecturas de obras actuales, tanto en relatos, novelas y poesía. Pero Un tiempo para leer es algo más, y es que Loreto, docente de muy amplia trayectoria, relacionará tales lecturas con su visión acerca de la sociedad actual, la necesidad de reflexión sobre lo que vemos y sentimos, la importancia de la educación en valores a través del hábito lector, así como otros aspectos esenciales para la formación de la persona. Hoy nos hablará de la interesante novela La muy catastrófica visita al zoo, publicada en 2025 del escritor suizo Joel Dicker. Ha llegado Un tiempo para leer con Loreto Perera. Sencillamente, disfrutad y aprended. Un saludo para todos y bienvenidos a la nueva sección titulada Un tiempo para leer, en la que les vamos a contar qué hemos sentido con la lectura de los libros que han caído en nuestras manos, casualmente o no. Permítanme que en primer lugar le agradezca a Tomás que haya querido contar conmigo en la estantería y a Radio Proverso por permitirnos siempre soñar con las palabras. Deseamos, por supuesto, que disfruten con nuestros comentarios. Sabemos, eso sí, que recomendar algo es muy comprometido, porque las coincidencias en cuanto a gustos no son las mismas, pero trataremos autores diferentes con temas diversos que esperamos les resulten interesantes. Habrá prosa, fundamentalmente, pero también haremos un guiño a la poesía. El título de la sección es también una recomendación. Un tiempo para leer es siempre un gozo, una evasión y una forma de azucarar las desagradables situaciones con las que a veces nos enfrentamos en el día a día. Pues bien, allá vamos. Y vamos a comenzar con una excelente novela que nos ha cautivado desde el primer instante, titulada La muy catastrófica visita al zoo, del autor Joel Dicker. Joel Dicker es uno de los autores contemporáneos más leídos a nivel internacional, conocido por novelas como La verdad sobre el caso Harry Quebert, El libro de los Baltimore o El enigma de la habitación 622. Sus historias
marcadas por el misterio, los giros inesperados y las tramas complejas han conquistado a millones de lectores. En este caso, la muy catastrófica visita al zoo es el último libro del escritor suizo. Después de batir récords con su última novela, Un animal salvaje, nos sorprende esta vez con una historia para toda la familia que combina intriga, humor y toques de crítica social. Es un libro breve, de tan solo 220 páginas, que nos ha resultado incluso corto. Y apto para compartir en clubes de lectura con amigos, con padres o hijos, con pareja, y que nos permite reencontrarnos como lectores. La muy catastrófica visita al zoo supone un cambio notable en su trayectoria. Con un tono más lúdico y familiar, Dickens se aleja de sus thrillers habituales para ofrecernos una historia apta para todos los públicos. Contada desde la mirada inocente y curiosa de una niña, combina humor, aventura y crítica social que antes mencionamos, en una propuesta accesible, pero con múltiples capas de lectura. La narradora infantil va desgranando los hechos que sucedieron tiempo atrás en su colegio un día de excursión, y lo hace desde la perspectiva de una adulta. Esta obra demuestra su versatilidad como autor y su capacidad para conectar con lectores de todas las edades, ya sea a través del suspense o de una historia entrañable como esta. Es ideal tanto para quienes ya conocen su faceta más adulta como para nuevos lectores que quieran descubrirlo desde una óptica diferente. Esta vez el autor no deleita a sus fieles con un thriller, como es habitual y nos tenía acostumbrados, sino con una aventura que se convierte en una investigación. Es víspera de Navidad. La visita de la clase de Josephine al zoo ha sido una catástrofe. Nadie sabe qué ha pasado exactamente y los padres de la niña están dispuestos a descubrirlo. En este ambiente escolar, Joel Dicker puede reflejar su visión sobre la sociedad actual, los valores democráticos y la complejidad de la educación inclusiva. Y, como no, también de la responsabilidad de padres y maestros en el momento de formar a futuros ciudadanos. Mientras la investigación avanza, comprendemos que una catástrofe nunca llega sola, que las apariencias engañan y que los acontecimientos pueden tomar un giro que nadie imagina. La niña le relata a sus padres cómo una serie de pequeñas catástrofes van desencadenando los acontecimientos hasta llegar al punto de la visita al zoo. Esta serie de hechos irán descubriendo la verdad, demostrando que nada es lo que parece y manteniéndonos en vilo hasta el final de esta divertida historia llena de guiños y críticas a la sociedad actual sobre la democracia, la educación inclusiva, el papel de los padres y, cómo no, el de los maestros. El mismo Dicker comenta: de las cosas que me cuentan los lectores, lo que más me emociona son las lecturas compartidas en familia, entre amigos o en clubes de lectura. Por eso he intentado escribir un libro que pudieran leer y compartir todos los lectores, sean como sean y estén donde estén, de 7 a 120 años, con vuestros hijos, vuestra pareja, vuestros padres, vuestros vecinos o incluso vuestros compañeros de trabajo. Un libro con el que os entren ganas de leer y de que lean otros sin distinciones y que nos permita reencontrarnos. Esta es una historia ágil, con humor, crítica y muchos giros argumentales que el escritor considera una primera lectura perfecta para adolescentes. Tomamos nota. Otro de los temas que aborda la novela es el acoso que sufren algunos de los protagonistas. Son un grupo de niños de educación especial y algunos de ellos con un TOC que en primera instancia puede resultar divertido, pero que es motivo de burla por parte de sus compañeros. Así lo explica Dicker. El acoso es un asunto que nos interesa a todos, creo.
pasa en la escuela y sigue en casa. Es un verdadero problema. ¿Quién ha dado un teléfono móvil a los niños? No ha sido la escuela, han sido los padres. Es importante que cada uno asuma su responsabilidad. Han sido muchas las voces críticas con respecto a esta novela. Empezaremos por Paula Tadeo Benítez Miguel de Radio Televisión Española. Una celebración de la lectura compartida y de recuperar al niño que fuimos. Porque leer no solo es imaginar nuevos mundos, también es volver a encontrarnos. Y no hay mejor lugar para hacerlo que dentro de las páginas de una buena historia. Laura Fernández de El Cultural comenta: una voz napoleónica, que no escribe, boxea. Luis Alemany en El Mundo dice: novelas que se leen al ritmo de 100 páginas por sentada, pero algo se mueve y se vuelve más complejo en el mapa del autor suizo con cada libro que pasa. Andrés Rodríguez, de Forbes, dice: más bien confiesa, Dicker sigue escribiendo novelas de esas que te hacen parar el tiempo. En eso, Dicker es un especialista y me da envidia, mucha envidia. También Jorge Coscarón, en Esquire, comenta: Dicker se ha convertido en un maestro de los saltos en el tiempo, los giros de guión, los finales sorprendentes y, en general, las novelas que te atrapan desde la primera página. Doy fe de ello. También Cayo Rubenal, en El País, habla: el nuevo rey de la novela negra. Dicker es quirúrgico a la hora de descifrar el lado oscuro de la naturaleza humana. Y por último, Lorenzo Silva: el arte y la destreza de un contador de historias nato, de alguien que parece haber nacido con el don de envolver a quien le lea con su narración. La muy catastrófica visita al zoo, divertida y fresca, es apta para toda la familia. Josephine, alumna de un colegio especial, narra una historia con múltiples interpretaciones según la edad del lector. Y es que, aunque la narración es sencilla y entretenida, esconde un mensaje más profundo que se descubre según la madurez del lector. Con un tono de misterio característico del autor, la historia se desarrolla de forma ágil y con momentos muy cómicos. Las aventuras de la protagonista y de sus compañeros, a los que terminas queriendo, recuerdan a las clásicas películas familiares con ese toque detectivesco que invita a descubrir al culpable de lo ocurrido. Nos recordó ciertamente a las aventuras de los 5 de Enid Blyton, y que fueron la delicia de generaciones como las nuestras durante la infancia y la adolescencia. ¿Las recuerdan? Aunque se aleja del tono más serio de otras obras suyas, esta novela conserva la esencia de su estilo: inteligente, reflexivo y accesible. En definitiva, la muy catastrófica visita al zoo es una lectura perfecta para quienes buscan una historia original, con personajes entrañables y un trasfondo que invita a pensar sin dejar de entretener. Una novela que puede leerse de un tirón, pero cuya reflexión se queda contigo mucho más tiempo. Ideal para lectores jóvenes, como el propio autor ya nos ha mencionado, pero también para adultos que quieran reencontrarse con la magia de una nueva historia contada con ingenio y sensibilidad. Y ahora nos van a permitir, como ya comentamos al principio, también vamos a tratar de poesía. Y queremos comenzar con un bellísimo poema titulado La mudanza, de cuyo autor por el momento no vamos a hablar, no vamos ni siquiera a desvelar su nombre, lo haremos en siguientes programas. Las cajas de cartón ya están conmigo junto a la puerta de la casa. En la primera pongo la cabeza para guardar de golpe tu memoria, la intemperie y un día de mañana. Organizo mi pecho en la segunda con sus aves de paso, las sábanas tendidas y el corazón de antes. En la tercera van las manos y las piernas con el norte y el sur y el este y el oeste y la América Latina. En la caja final doblo mi sombra. Guardo también los ojos para empezar a ciegas la mudanza.
Pues bien, hasta aquí la sección de hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias inmensas por sintonizarnos. Deseamos acertar con nuestras recomendaciones y que las disfruten como mínimo tanto como nosotros. Y ya saben, busquen un tiempo para leer. Hasta pronto y muchísimas gracias. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro admirado Francisco de Quevedo, concretamente con el emotivo y estremecedor soneto Cerrar podrá mis ojos, también conocido por Amor constante más allá de la muerte, el cual, publicado en 1620, forma parte de la mejor obra poética amorosa del autor. En el segundo cuarteto, como veis, se hace referencia al mito griego del río Lete, donde supuestamente se encontraba la entrada del inframundo para conseguir reencarnar el alma. El muerto debía beber de sus aguas, lo que le provocaría un olvido total. Aquí el poeta afirma que sólo en la ribera podría arder la memoria, es decir, sólo en el río se puede conseguir el olvido. No obstante, él no respetará tan severa ley, negándose a perder su memoria, su ser enamorado. Puede que alguno de vosotros, amigas y amigos, recuerde el episodio dedicado a Francisco de Quevedo dentro de la serie Paisaje con figura, que para Televisión Española y con guión de nuestro querido Antonio Gala dirigiera Antonio José Betancor. Se emitió por primera vez en febrero de 1976, encarnando al poeta barroco el gran actor José María Prada. Podéis volver a ver tan interesante dramatización biográfica en la página web de Radio Televisión Española Play. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Feliz entrada en el nuevo curso. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias por seguir ahí.